Dios les bendiga, hermanos. Una vez más les doy la bienvenida a una nueva transmisión de la Iglesia Jesucristo Camino de Salvación de parte de nuestro pastor Juan Manuel Serino León y de nuestra pastora Claudia Noemí. Un gran abrazo para toda nuestra congregación, todos los que nos están escuchando y los que ya participan dentro de nuestra congregación porque se conectan, escuchan las predicaciones, los mensajes que Dios tiene para con nuestra vida. Y creo que hoy Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, especialmente diseñada para nuestras vidas, para este tiempo, para este momento. Palabra oportuna, no una palabra repetitiva, no una palabra como cualquier otra, es una palabra oportuna para este tiempo, para nuestras vidas, para todo aquel que tenga un corazón sensible. Hoy, como dice la Escritura en una de las parábolas, el sembrador sale a sembrar la palabra. Preparemos nuestros corazones para que esa palabra caiga en buena tierra, para que esa palabra dé buen fruto en nuestras vidas y sea de bendición no solamente para nosotros, sino para cada persona que nos rodea, para cada persona con la cual tengamos contacto y para todas las generaciones que vienen después de nosotros. Hoy te invito a que tú y toda tu familia nos acompañen con esta prédica, con esta predicación. El día de hoy lleva por título Lo cristiano no quita lo valiente, una predicación muy hermosa, una predicación diseñada para nosotros como creyentes en este tiempo, cómo debemos de actuar, qué es lo que debemos representar nuevamente y también una pequeña, se puede decir, reflexión acerca de cómo está afectando nuestra vida espiritual el no congregarnos, el no permanecer dentro de una iglesia, el no estar alimentándonos con la palabra de Dios, teniendo una vida espiritual activa con nuestras oraciones, lectura de la palabra. Vamos a estar abordando varios temas. Te pido por favor y te doy el tiempo para que puedas ponerte cómodo en el lugar donde estés, ya sea en tu habitación, en tu sala, en cualquier lugar donde estés. Yo te doy ese tiempo, ponte cómodo, si es necesario para poner mayor atención, ponte tus auriculares, pero vamos a ponerle atención en reverencia a la palabra de Dios. Amén. También te invito a que nos apoyes compartiendo no solamente esta predicación, sino todas y cada una de las que se han estado dando desde que iniciamos, desde que se comenzó, todo lo que fueron las predicaciones que se hicieron a partir de que las iglesias fueron cerradas. Seguimos trabajando. Pido que nos ayudes a compartir la página porque esta palabra es de bendición para todo aquel que la escuche. Amén. Vamos a pedirle a Dios que Él sea quien nos hable en esta hermosa tarde. Vamos a pedirle a Dios que Él nos hable conforme a la necesidad de cada una de nuestras vidas. Acompáñame un momento, amado Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada vida que nos acompaña hoy en día, Padre mío. Te agradezco, Señor, por cada hombre, mujer, niño, niña, Señor amado, que está escuchando esta palabra. Por cada joven, Señor, que ha tomado el tiempo para escuchar, Señor amado, una palabra viva, una palabra poderosa, Dios amado. Te pido, Señor amado, que tú les hables conforme a tu voluntad perfecta, que toques sus vidas, sus corazones, Señor amado, que obres de manera perfecta en cada uno de ellos, de tal manera que esta palabra que tú das el día de hoy, Señor amado, no regrese vacía. Yo declaro bendición, Señor, para todo el que nos está viendo y escuchando. Señor, bendigo a las familias que se reúnen, Señor, para escuchar esa palabra de esperanza, Señor, esa palabra que renueva nuestras fuerzas y alimenta nuestro espíritu. Pido, Señor, que nos des la sabiduría, la gracia y el entendimiento para poder crecer en tu palabra, Señor, y entender el buen camino que debemos de seguir. Amén. Dios te bendiga. Hoy vamos a estar abordando el libro de Mateo, el primero de los evangelios. Vamos a estar leyendo en el capítulo número 12, versículo número 38. Capítulo 12 del libro de Mateo, versículo 38 hasta el versículo 42. Un evento, una situación que se dio en el tiempo de Jesucristo, en el cual Jesucristo tuvo que hablarle a todos los que le rodeaban. Pero dentro de todos los que le rodeaban ya sabemos que había la oposición, un grupo de fariseos que se dedicaba a ver cuando el maestro se equivocaba, caía, erraba, hacía algo incorrecto. Entonces, te vuelvo a repetir, libro de Mateo, capítulo número 12, versículo 38 al 42. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: generación mala y adúltera demanda señal,
Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Tal vez ya hayamos leído este pasaje bíblico en otro contexto, pero hoy vamos a darle el contexto de la valentía de poder hablar las palabras correctas en el momento oportuno, sin importar cuál sea el lugar. Esto es una cualidad que debemos de tener como creyentes. Dice la palabra de Dios, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, un espíritu de temor, de decir, ¿sabes qué? Tengo miedo de hablar, tengo miedo de salir, tengo miedo de expresar lo que ya sé que se debe de hablar, lo que es correcto. No, Dios nos ha dado un espíritu primeramente de poder no solamente hacer lo que como seres humanos podemos hacer, sino de ir más allá, tomando parte de la ayuda divina de nuestro Dios para poder hacer aquello que nuestras limitaciones humanas nos impidan hacer. Esto quiere decir que cuando somos nacidos a través del nuevo nacimiento, no solamente tenemos la naturaleza humana, sino que participamos de una naturaleza divina, somos concebidos de una naturaleza divina, somos coherederos juntamente con Jesucristo, partícipes de todo lo perfecto que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Esto quiere decir que no solamente tenemos un llamado, sino que tenemos un respaldo divino para que podamos caminar, hablar conforme a lo que Dios establece, sin tener temor. Uno de los grandes problemas hoy en día de las iglesias es que se están sumergiendo en el miedo, en el temor. Estamos en el miedo y en el temor de ser condenados socialmente por gente que no comprende lo que la Escritura dice. Tenemos miedo de hablar de temas delicados, de temas complejos, de ser líderes de opinión y expresarnos de la manera en que la Biblia nos dice que nos expresemos, por temor a que algunas personas o que algunos grupos no alcancen a entender lo que queremos decir y seamos criticados, vituperados y podamos pasar por cientos de situaciones. Sin embargo, Dios nos habla y nos dice, no te mando a tener temor. De hecho, la palabra de Dios establece, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Siempre va a haber oposición. Siempre va a haber un grupo de personas que va a buscar que la palabra de Dios no prospere. Y en ese tiempo de Jesús estaban los fariseos y los escribas, personas que decían conocer a Jesús, personas que decían conocer la ley, personas que decían vivir conforme a lo que Dios quería, pero que su pensamiento estaba erróneo, estaba equivocado. Es por ello que Jesús nunca tuvo miedo de hablarles como correspondía hablar. Jesús nunca les faltó al respeto. Jesús siempre habló de la manera correcta, con la propiedad, con el poder que contenía a través de que era respaldado por Dios. Esto quiere decir que el estar haciendo lo que es correcto, el estar viviendo conforme al propósito que él tenía, le daba la capacidad de poner en su lugar a todas las personas que estaban a su alrededor. Déjame decirte que Jesús nunca buscó pelea. Jesús nunca buscó el conflicto. Jesús nunca buscó que la gente se enojara por la palabra que él decía. No, Jesús solamente hablaba. Y la condición propia del hombre, la condición pecaminosa del hombre, la condición llena de pecado, llena de maldad del mismo hombre, era lo que provocaba el descontento, el enojo, por lo cual muchas de las personas que vieron caminando a Jesús en la tierra no se convirtieron a ellos por cuanto su condición era de pecado. No solamente eso, sino que nos vamos al versículo 34 del mismo capítulo de Mateo y dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En ese momento, él no estaba diciendo la palabra a toda la multitud, pero sin embargo la palabra de Dios tiene una cualidad, y es que la palabra de Dios penetra hasta llegar a lo más profundo de nuestro ser.
Esa palabra nos convence de pecado, esa palabra nos llena de gozo, esa palabra nos renueva las fuerzas porque tiene la capacidad, el poder de trascender en la vida del hombre. Esto quiere decir que cuando la palabra de Dios era dada acerca de sanidad, la gente era sana. Que cuando la palabra de Dios era dada para liberación, la gente era libertada. Que cuando la palabra de Dios era dada para la conversión de personas, para la convicción de pecado de las personas, el corazón de las personas respondía y mucha multitud le seguía, arrepintiéndose de sus pecados y dejando su vana manera de vivir. Pero, como les acababa de mencionar, siempre había una resistencia. Una resistencia a un grupo de personas que no querían abandonar su estilo de vida. Estaban llenos de pecado, estaban llenos de mentira, llenos de hipocresía, llenos de tantas cosas malas. Sin embargo, ese grupo de personas, lejos de aceptar la palabra de Dios, perseguía al maestro como en una cacería. No solamente querían hallar una ocasión de que el maestro se equivocara. La palabra de Dios nos narra una cantidad enorme de ocasiones donde le hacían preguntas con cierta trampa, con cierto dolo, con cierta intención de hacer daño, con cierta intención de que el maestro se equivocara, errara y entonces tirársele encima y deshicieran todo lo que Jesús estaba haciendo, pero nunca tuvieron la oportunidad. Jesús nunca se amedrentó. Jesús nunca se sumergió en el miedo. Jesús nunca tuvo duda de lo que tenía que hacer. Y por eso tomaba la autoridad, el mismo Espíritu que después nos comparte y nos dice, no se muevan hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces empezarán a suceder cosas grandes y maravillosas. Ese mismo Espíritu lo tenía Jesús de Nazaret y era por ello que la palabra de Dios trascendía sobre su vida. Hoy en día es necesario que nosotros hagamos memoria, que nosotros recapacitemos. Si tenemos ese espíritu de valentía, de poder, de dominio propio, si somos líderes de opiniones, porque la iglesia ha dado pasos hacia atrás, la iglesia ha cedido terreno. Hoy en día, tú le preguntas a un niño, a un adolescente, a un joven, ¿qué es lo que quiere ser? Te va a nombrar cientos de personas que tal vez ni conozca, pero pueden llegar a ser cantantes, futbolistas, influencers y un montón de cosas. Y van a querer ser igual que ellos. Y si tú te metes a investigar la vida de ellos, son personas que en muchas ocasiones viven en el alcoholismo, en la drogadicción, en las infidelidades, en situaciones inmorales y terribles, con vocabularios terribles. Sin embargo, como la iglesia ha dejado de pelear, ha dejado esa valentía que la caracterizaba de imponerse, de ir al frente, de hacer una infinidad de cosas que caracterizaban a la iglesia de Dios, una iglesia que hacía temblar las puertas del Hades. Hoy en día la iglesia vive en el temor, porque no quiere ser catalogada como fóbica, no quiere ser catalogada como una iglesia de las viejitas, una iglesia que no es convencional, que no pertenece a lo que es correcto. Sin embargo, tienes que postularte acerca de a quién le vas a servir. Déjame decirte que si hoy en día buscas tratar de servirle al hombre, no solamente te vas a ver en un grave problema, sino que no vas a poder lograr tu expectativa. Ya que el hombre ha creado muchas facetas, muchas ideologías, y por cualquier lado que tú vayas, a unos le vas a quedar debiendo, otros se van a enojar, otros te van a odiar y otros van a hacer una infinidad de cosas. Esto quiere decir que nuestra visión no es transmitir palabra de hombre, porque la palabra del hombre cambia, porque la voluntad del hombre cambia. Es transmitir una palabra que lleva años y miles de años que se han dejado. ¿Para qué? Para que cambie vidas. Palabra poderosa que trasciende a través del tiempo y a través de nuestras vidas. Es por ello que hoy yo te llevo a entender el propósito de Dios para con las iglesias. Las iglesias tienen que retomar los temas que hoy en día se tienen que tocar. La iglesia tiene que hablar sobre temas de moralidad, tiene que hablar acerca de valores. La iglesia tiene que pelear por la vida de las personas y por la salvación de las almas. La iglesia tiene que ir al campo de batalla y volverse a poner el traje de batalla y decir, vamos por esas almas.
Porque estamos en un tiempo donde el diablo puso toda su carne en el asador y dice, vamos a perder a la humanidad. Y no solamente la está perdiendo en ideología, la está perdiendo en enfermedades, la está perdiendo en una diversa gama de cosas que ha determinado para la destrucción misma del ser humano. Por eso es necesario que hoy la iglesia vuelva a retomar la valentía. Dejemos de acostumbrarnos a Dios, dejemos de buscar una vida estable en la presencia de Dios. Desafiémonos constantemente para que podamos ser agradables, pero no solamente agradables, sino que podamos ser útiles en el camino de Dios. Que podamos ser útiles en la obra que Dios está haciendo. No solamente decir yo no le hago nada a nadie, yo no peco, pero no estás trabajando. Dice la palabra de Dios, es de sabios ganar almas, es de sabios abandonar muchas veces la comodidad de tu casa e ir por las almas que se están perdiendo. Si vamos a la iglesia de algunos años atrás, era solamente una llamada, ¿sabes qué? Hay un endemoniado en no sé qué ranchería y no sé en qué lugar. Y la gente no lo pensaba ni dos veces, ya tenía la Biblia lista, se vestía, íbamos a pelear la batalla. Sin embargo, hoy en día estamos acostumbrados a llegar y a jugar al cultito y llegar a jugar a que adoramos a Dios y a que somos cristianos aptos, pero no estamos en el campo de batalla. ¿Hace cuánto tiempo no estamos ganando alma? ¿Hace cuánto tiempo uno de nuestra familia no se ha convertido? ¿Cuánto espacio, cuánto territorio nos ha ganado el diablo por la cobardía de no hablar lo que es correcto? Tenemos miedo a perder relaciones, tenemos miedo a ser mal vistos, pero la palabra de Dios dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Jesús no tenía miedo. Y estoy predicando del mismo Jesús que murió por amor a toda la humanidad, pero que tenía que hablar lo que era correcto a pesar de que mucha gente se sintiera irritada, enojada, incómoda con la palabra que Dios le daba. Sin embargo, tiempo antes de que viniera Jesús, habían mandado a alguien a preparar el camino. Y se repite en el libro de Mateo capítulo número 3, cuando Juan el Bautista predicaba, su tema básico, su predicación antes de que bautizara a las multitudes, era algo como esto. Dice, y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. Dice, al ver que muchos fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, otra vez, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Fíjate nada más cómo predicaba Juan el Bautista. Y mucha gente se incomodaba porque a la gente no le gusta escuchar que tiene que esforzarse, que tiene que pagar el precio. Mucha gente el único precio que paga es el de Sky, el de Dish, el de Más TV, pero no paga el precio por servir a Dios. Pagamos la membresía a muchos servicios, pero no pagamos el precio por permanecer en la presencia de Dios y predicar la palabra de Dios a toda criatura. Esto me deja con una sola pregunta en nuestros tiempos. ¿Qué haría Jesús en nuestros tiempos? ¿Cómo actuaría Jesús en nuestras reuniones familiares? ¿Cómo actuaría Jesús cuando se levanta un familiar incómodo y empieza a hablar de que a los cristianos le lavaron el cerebro, que a nosotros nos tienen comprados, que a nosotros nos tienen sumisos? ¿Cómo actuaría Jesús? Me pregunto si Jesús cruzaría sus manos, me pregunto si Jesús agacharía la cabeza, me pregunto qué haría Jesús. Porque si hoy en día nuestro principal objetivo es ser como Jesús, hemos tenido una mala imagen de lo que Jesús es. Hemos pensado que Jesús era humilde, sencillo, Jesús no se metía en problemas, Jesús no decía nada que pudiera ofender a la gente. No, tienes toda la razón. Jesús no decía nada que pudiera ofender a la gente que hacía lo que era correcto. Pero sí hablaba en contra de adúlteros, de fornicarios, de hipócritas, de gente que andaba en rebeldía. Y esa gente se enojaba.
Esa gente sentía que le ardía la sangre. Por eso la predicación dice: lo cristiano no quita lo valiente. Esto quiere decir que cuando nos volvimos cristianos, no es que nos hayan quitado la sangre que corre por nuestras venas y estamos en estado vegetal. Y no nos duele, no nos incomoda, no nos enoja, no nos entristece nada. Estamos en estado vegetal y nada podemos hacer. ¡No! Al contrario, tenemos una causa. Y esto es lo más hermoso que podamos tener. Al tener una causa, puedes ejercer toda tu fuerza, toda tu presión, todo tu tiempo, indicando la dirección a la cual quieres llegar. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurados cuando te persigan, golpeen, cuando te critiquen, cuando por causa de mí sean inclusive vituperados. ¿Pero por causa de qué? De Dios. Por causa de la palabra que Dios nos dio, por causa de la obra que Dios nos mandó a hacer. Es por eso que hoy en día está mal visto el creyente, porque al creyente hoy en día se le ponen difíciles las cosas, la familia empieza a hablar en contra, de pronto las miradas, las críticas, y el cristiano cruza sus brazos y dice: Señor, ¿qué hago? Me voy a ir porque no soporto, no aguanto la presión. Y dice el Señor: no eres mi hijo, no eres mi hija. Por cuanto estás huyendo del lugar donde yo te puse, de la batalla que tenías que hacer. Imagínate a Jesús en la cruz y dice: Señor, yo ya no quiero, ya no puedo. Esta carga es muy pesada. ¿Pero qué dijo Jesús? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Claras palabras acerca de una causa y acerca de un propósito. Pero hoy al creyente se le dificulta el camino y abandona. Abandona llamado, abandona ministerio, abandona familia, abandona todo, porque de pronto la carga le fue muy pesada. Dice la palabra de Dios: si quieres venir en pos de mí, no te voy a achechar. No voy a andar nada más diciéndote: a ver, yo cargo tu cruz. No, toma tu cruz y sígueme. Aprende a caminar con eso. Porque la palabra de Dios establece que tenemos un propósito. La palabra de Dios dice, y lo dice claramente: hijos, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, no te preocupes, porque yo he vencido al mundo. Y porque yo he vencido al mundo, vas a ganar la batalla con tu casa, en tu familia, no saliendo de ella, imponiéndote en ese lugar a través de la palabra, porque la palabra tiene poder. Y en medio de reuniones familiares no serás tú quien agaches la cabeza, porque déjame decirte, y es algo realmente triste, hoy en día incluso un tema como lo del diezmo no se puede tocar, porque en las redes sociales dicen: están manteniendo a su pastor, están construyéndole la casa, comprándole carros, haciendo una infinidad de cosas. Y muchos pastores dicen: ya no vamos a hablar porque la gente habla, porque la gente dice. Pero déjame decirte que la gente va a seguir hablando. Y esa gente que muchas veces habla con ese desdén, con esa arrogancia, es la misma que a partir de que se decretó la ley seca de no trago, no vino, no beber cerveza, se fueron a clandestinos a pagar el doble o el triple del costo normal de una cerveza. Y esa persona es a la que tenemos que aguantar diciéndonos que nos lavaron el cerebro. Esas personas son las que dicen que estamos construyéndole la casa a nuestros pastores. Déjame decirte que tu pastor edificas, que tu pastor construyes en las vidas, en los matrimonios, y das palabra viva y das palabra eficaz. Tu trabajo es honorable, es respetable dentro de la voluntad de Dios y a los ojos de los seres humanos. Sin embargo, hoy en día no es la gente la que te está atacando, es la maldad que hay en su corazón. Creyente, cristiano que me escucha, no es tu familiar directo, es lo que hay en él. Dice la palabra de Dios: la lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes. Es contra ellos lo que estamos luchando. Y es por ello que no tienes que ceder. Déjame decirte que cuando Jesús se encontró con el endemoniado gadareno, no dijo: pues no quiero problemas, mejor me voy de aquí. Le habló directamente y le dijo: sé libre. Y en el momento fue
fue libertado aquel endemoniado. Cuando Jesús se encontraba con un problema, lo atacaba de raíz. No daba vuelta. Es por ello que hoy en día te hablo, porque necesitamos alzar la voz y empezar a educar a través de la palabra, a través de valores, a través de una palabra poderosa a nuestras generaciones. Sabemos que la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos la maldad aumentaría, que maestros con su propia concupiscencia, con sus propios conocimientos empezarían a hablar de aquí para allá y están moviendo las masas. Y están moviendo a multitudes, a cosas que no tienen ni pies ni cabeza, no tienen fundamento. Y es por ello que tú teniendo la piedra angular, que tú teniendo a Cristo que es poder, Cristo que es salvación, Cristo que puede cambiar cualquier corazón, necesita tomar la actitud de un verdadero hijo de Dios y dejar de plano esa actitud de, bueno, es que como soy hijo de Dios, que me pisoteen, que digan lo que me quieran decir, y es que fulano tiene un carácter, pues tú tienes otro carácter y es el carácter de Cristo. El carácter de poder hablar lo correcto, el carácter de no avergonzarte de la Escritura, el carácter de defender lo que Dios te dijo y te dijo, eres guardián de mi palabra y vas a predicar de esta palabra a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo. Honra a Dios con todos tus bienes y uno de tus bienes es tu vida. Y ese bien lo tienes que administrar delante de la presencia de Dios. Es por ello que cuando tú te hiciste creyente, cuando tú te hiciste cristiano, Dios no mató tu espíritu, Dios te dio un espíritu superior, un espíritu lleno de valor, de valentía. Te dice, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo voy a acompañarte a cualquier lugar donde tú vas a ir. Es necesario que tomemos esa actitud, es necesario que recobremos fuerza, es necesario que alcemos la voz. Hoy en día no estamos predicando para llegar a muchos lives y ser populares. Estamos predicando en favor de que se escuche de nuevamente la voz de las iglesias en pro de lo que es correcto. Que dejemos de ser tan indolentes con las situaciones que están pasando. ¿A quién se quiere parecer tu hija? ¿A quién se quiere parecer tu hijo? ¿La ropa de quién quiere tu hija que le compres? Los vestidos de quién, los gustos de quién, quién nos los están educando, quiénes nos están enseñando, nos está enseñando la televisión, el celular y muchas otras cosas más en las redes sociales. Y es tiempo de que tú tomes el lugar que te corresponde y que empieces a trabajar conforme a la voluntad perfecta de Dios, sin tener temor ni miedo, porque Dios va a estar contigo. Cuando Dios te hizo parte de su ejército es porque tienes cualidades específicas que Dios va a trabajar en ti para llegar a lugares donde muchos no podrán llegar. Y es por eso que hoy Dios demanda de ti que recobres fuerza, que seas valiente, que dejes la timidez, el miedo y que empieces a hablar. Porque aquellas personas, muchas de las personas que andan en lo malo, pronto vas en las combis y no se tapan la boca para hablar un chiste vulgar, un chiste indecente. A pesar de que vayan niñas, niños, a pesar de que vayan mujeres, mucha gente ya no tiene el más mínimo pudor al hablar. 3 o 4 palabras y te dicen 20 groserías. Y el creyente se queda callado porque no puede hablar en una combi, porque no puede hablar en un taxi, porque no puede transmitir el mensaje. No puedo hablar de ciertas cosas. Habla de lo que Dios te dice que hable. Tengas la aprobación del hombre o no la tengas, si tienes la aprobación de Dios, déjame decirte que esa palabra no volverá vacía. Hoy Dios necesita hombres valientes, mujeres valientes. Mujeres que se salgan del protocolo y vayan a la presencia de Dios y le digan, Señor, ¿qué quieres que yo hable? Hombres que desafíen el corazón de congregaciones para acercarse verdaderamente de todo corazón a la presencia de Dios. Hombres y mujeres que digan, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Hombres y mujeres que determinen no tener temor a lo que pueda hacer el hombre.
Porque el hombre nada te puede hacer si estás en las manos de Dios. El hombre no puede tocarte si Dios te tiene esculpido en sus manos. Eres su especial tesoro. Y si nosotros vamos a la palabra, hay una cantidad enorme de personas, hombres y mujeres, que decidieron tomar la valentía de obedecer a Dios y de hablar en lugares donde muchos no quisieron hablar, de dar una palabra donde muchos prefirieron callar. Y es por ello que yo te digo en esta hermosa tarde, reflexiona una vez más, ¿qué tipo de creyente eres? Si el malo no se siente, yo no he visto un borracho que diga, ay, me da pena que me vean tomar. Lo ves en cada esquina, lo ves frente a su casa, lo ves guardando la cerveza con orgullo dentro de su refrigerador. Y el creyente tiene miedo de hablar, tiene miedo de transmitir una palabra de esperanza. No he visto un drogadicto que diga, ay, ya me drogué, ya me da pena que me vean drogarme. No, ahí lo ves caminando por la calle drogándose a la luz del día, a la vista de todo el mundo. El fornicario, el adúltero. Esos no dicen, ay, ya forniqué demasiado, ya no voy a seguirlo haciendo. Lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque su mente está de continuo hacia el mal. Pero tú creyente, tú cristiano, ahora que necesitas más que nunca tomar las armas que Dios te ha dado y hablar de la palabra perfecta que Dios ha puesto en tu vida y transmitirla a toda persona que te rodea, ¿por qué te has vuelto temeroso y miedoso, cobarde? ¿Por qué has determinado no hablar lo que Dios determina que hable? ¿Por qué has determinado cederle el territorio al diablo? Hoy tus hijos en manos de quién están. Hoy tus hijas en manos de quién están. ¿Quiénes tienen en sus manos a nuestras generaciones? Y si tú eres verdaderamente fiel a Dios y respondes hoy a esas preguntas, te vas a dar cuenta que has dejado de ser el mismo que eras antes. Anteriormente no te daba miedo de hablar en tu trabajo, de ir a donde Dios te enviara y hablar la palabra que Dios te daba. Y en medio de todo ello, tú sabes que Dios te daba victoria. Y venías y decías, Dios me abrió puerta. ¿Por qué? Porque empezaste a hablar, diste el primer paso y el río Jordán se abrió. Pero hoy en día no quieres. Hoy en día no caminas hacia adelante, estás caminando hacia atrás. El pueblo de Dios hoy en día está caminando hacia atrás y necesitas caminar hacia adelante. Necesitas retomar principalmente la oración, porque de ahí nacen los verdaderos ministerios. En medio de la oración, en medio de la intimidad con Dios, ahí hay revelación, ahí hay fortaleza, ahí hay vida. Pero si tú determinas, no quiero, entonces vas a fracasar en todo lo demás. Es por eso que necesitas fundamentos. Un hombre como Esteban, dice la palabra de Dios, cada vez que Esteban hablaba, sus opositores quedaban callados. No tenían la más mínima forma de refutar a las palabras de Esteban, un hombre lleno del Espíritu de Dios. Es por ello que hoy yo te invito a que verdaderamente tengas un compromiso pleno y total con Dios. Deja el miedo, deja el temor, deja la duda. Eso no es parte de la vida de un creyente. Hay una frase, y la dice Elías cuando estaba encerrado en la cueva. Muchos creyentes ya la ubican. Se encuentra con Dios. Le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le da una respuesta muy dogmática, muy cristianesca, y le dice, he sentido un vivo celo por Jehová. A tus profetas han dado muerte y aún buscan mi vida para quitármela. Dice, Señor, sí, pero ¿qué haces aquí? Vas a regresar por este camino porque tienes un trabajo que hacer. Y hoy es la misma palabra que tenemos nosotros los creyentes. Decimos, tengo un celo por Jehová Dios. Y en medio de congregaciones, de fiestecitas familiares, se levanta alguien a decir grosería. Y tú no eres capaz ni siquiera de orar por los alimentos por temor a que tu familia te mire feo. Pero tengo un celo. Y esa es la parte que debemos de identificarnos como creyentes. Dentro de las iglesias nos da un aire hasta cierto punto religioso. ¿Cómo estás, hermanito?
bendecido en el nombre de Dios, lleno de la gloria de Dios. Dios está obrando de manera poderosa. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Pero te lo encuentras en la calle, falta que te diga, ¿qué onda, güey? ¿Qué hiciste? Hermanito, pero ¿cómo están? Hasta te miran feo. Por eso es necesario que nos identifiquemos como creyentes en cualquier lugar a donde estemos. Que nuestra vida sea transparente a los ojos de todos y que podamos transmitir lo que verdaderamente somos en Cristo Jesús, llevando la palabra de Dios en todo lugar y en todo tiempo. Porque esa palabra te va a recompensar de una manera poderosa y maravillosa. Es por eso que hoy te traigo esta palabra de parte de Dios. No eres una iglesia más. No estás puesto en el lugar donde estás por casualidad. El temor, la duda y el miedo lo que te han hecho es perder el territorio que habías ganado. Y hoy te encuentras lleno de frustraciones, temores, miedos. Y Dios dice, yo no te he hecho así. Mi intención no es que seas un miedoso cobarde. Mi intención es que no te encuentres dentro de las cuevas. Mi intención es que salgas de la cueva y puedas tomar la nueva tierra que habrás de poseer. Déjame decirte algo. Este varón Elías tenía temor, puesto que esta mujer, se me fue el nombre, Jezabel andaba buscando a todos los profetas de Dios para matar. Jezabel había puesto una palabra sobre la vida de Elías, diciendo que habría de morir por lo que le había hecho a los profetas de Baal. Pero déjame decirte una cosa, Elías nunca se enfrentó a Jezabel. Elías no mató a Jezabel. Elías no fue a pegarle a Jezabel. Esa batalla, el enemigo que tenía Elías, ni siquiera llegó a Elías. Peleó contra Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Esa mujer simplemente se cayó de una ventana y se la comieron los perros. Y Elías le tenía temor a esa mujer. Y hoy Dios te dice, yo sé qué voy a hacer con tus enemigos, pero sal de la cueva en la que estás. Sé valiente al hablar de mí, de mi palabra. No tengas temor, porque a tus enemigos yo lo pondré bajo el estrado de mis pies. Son tus enemigos por concepto, pero como tú eres mi hijo, yo peleo la batalla. Y es por ello que hoy es necesario que retomemos la valentía. Iglesia, es necesario predicar palabra viva. Es necesario predicar palabra poderosa. Es necesario dejar de solamente buscar una predicación para pasar el domingo, para pasar el martes o el jueves. Es necesario meterse a la presencia de Dios, tomar palabra de Dios y ponerla en el corazón de niños, jóvenes y adultos y darle al pueblo de Dios un alimento sólido que los llene de fuerza y que los prepare para cualquier batalla que venga sobre sus vidas. Hoy yo no sé quienes estén escuchando esta palabra, pero sí sé que tú tienes un llamado de parte de Dios. Y ese llamado no fue dado por hombres, fue por Dios. Y ese llamado fue porque Dios vio en ti una capacidad de hacer algo único, algo que va a ser a través de tu vida, pero necesita que le creas y le sigas y le obedezcas al precio que tengas que pagar. Hoy yo te invito a retomar ese llamado, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero también tengo una palabra para tu vida en esta hermosa tarde. Una palabra que Josué le daba al pueblo y es la palabra que hoy yo te invito a responder la pregunta que hoy tienes que responder. Dice Josué, escogeos hoy a quién van a servir. Escogeos sois a quién van a adorar. Si a los dioses en cuya tierra habitáis, a estos dioses de los amorreos, a estos dioses en cuya tierra está,
¿O vas a servir al Dios que te sacó de la tierra de Egipto, que te dio maná en el desierto, que puso una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche? Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová, a ese Dios que ha abierto mares y ríos, a ese Dios que nos ha entregado naciones y pueblos, a ese Dios que te dio el hijo, la hija que no podías tener, a ese Dios que sanó la enfermedad que pusiste en sus manos, a ese Dios que restauró tu matrimonio, a ese Dios que te dio esperanza. A Él voy a seguir sirviendo, puesto ya lo he probado y lo he comprobado y sé que no importa el tamaño del problema, pues conozco el tamaño de mi Dios. Es por eso que no voy a huir de la batalla. No voy a salir corriendo con el rabo entre las patas diciendo, no sé qué era lo que tenía que hacer, voy a pelear. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, pues Jehová estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Porque yo sé que cuando Dios levanta a alguien es para decir algo que solamente esa persona puede decir en el nombre de Jesús, no para repetir lo que otras personas hablan, no solamente para volverse un loro y repetir lo que otros dicen, es para traer palabra que está en el corazón de Dios y que tiene que llegar al corazón de las personas que hoy nos escuchan. Es por eso que hoy yo te digo con toda certeza y con toda seguridad, tienes que ser valiente, tienes que esforzarte, aunque las probabilidades estén en contra, aunque las probabilidades sean completamente desalentadoras, tienes que apostar por Dios. Dios no es un Dios de probabilidades, es un Dios de imposible. No importa si es 100-1, Dios te dice ve, es porque va a estar contigo y no te va a soltar. Por eso la palabra de Dios hoy para tu vida es esa: ¿a quién le vas a servir? ¿Qué nombre cargarás en tu corazón? ¿A quién le jurarás lealtad y fidelidad? ¿A quién le servirás con todo tu corazón? ¿A quién le entregarás lo más precioso de tu vida? Y nosotros predicaremos lo que Dios quiere que prediquemos, y se levantarán multitudes diciéndonos locos, pero no conocen la locura del Evangelio. No conocen que las personas que llegan y entregan sus ofrendas y diezmos no están siendo obligados, es en gratitud, es en agradecimiento porque Dios nos ha dado todo. No estamos siendo obligados a hacer lo que hoy hacemos, simplemente estamos siendo honrados, estamos siendo beneficiados. Dios nos ha dado la oportunidad de poder servirle con todo lo que somos y lo que tenemos, y aunque al mundo no le parezca, para mí, el vivir es Cristo. Y es por ello que esa convicción debe de estar en tu corazón, porque el que pone el plato sobre tu mesa se llama Jehová de los ejércitos. Él hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre cristianos, sobre pecadores, sobre fariseos. Hace salir el sol sobre todas las personas, pero a cada uno le da la oportunidad de caminar por el camino correcto. ¿Qué decisión tomarás tú en esta hermosa noche? Dios te bendiga. Quiero orar por ti, quiero orar por tu casa, quiero orar por tu ministerio. Muchos de nosotros ya nos hemos olvidado del ministerio que teníamos. Hoy simplemente somos un obrero más, hoy simplemente somos un trabajador más. Nos hemos olvidado de que tenemos un llamado, nos hemos olvidado de que tenemos un propósito. Nos hemos olvidado de que Dios nos ha llamado a predicar, a pastorear, nos ha llamado a ser misioneros, nos ha llamado a ser maestros. Nos hemos olvidado de las promesas de Dios. Pero hoy necesitas ser valiente. La razón por la que hoy Dios no te ha llamado y no ha cumplido la palabra de ese llamado es porque has sido cobarde acerca de lo que Dios ha pedido de tu vida. Suena feo, suena fuerte, pero no has pagado el precio por el llamado y por el propósito que Dios tiene para con tu vida. La salvación es gratuita. Dice la palabra de Dios: venid, todo el que cree en mí será salvo. Pero el llamado, tienes que pagar el precio. Tienes que orar, tienes que buscar la presencia de Dios. Y hoy yo quiero orar por ti, para que ese llamado vuelva a arder en tu corazón como el día en que lo recibiste.
para que ese llamado arda en tu vida como cuando el milagro que le pediste a Dios fue hecho. Y entonces sabrás que el fuego de Dios nadie lo puede apagar en tu vida. Señor amado, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder hablar tu palabra. Gracias, Señor, por cada oídos que nos has prestado, Señor, por cada ojos que nos has permitido, Señor, participar en esta transmisión y todos los que aún verán esta palabra y esta predicación. Yo hoy te ruego con todo mi corazón, Padre mío, que cada vida sea tocada, Dios eterno, sabiendo que no nos has llamado, Señor, y no nos vas a dejar solamente por ahí a nuestra suerte, sino que fiel es el que nos ha llamado y el que nos va a sostener, y que no nos dejarás hasta que hagas con nosotros lo que has dicho que vas a hacer, Padre mío. Hoy no nos manda, Señor, a retirarnos del camino. Hoy no nos manda, Señor, a encerrarnos en cuevas. Hoy nos llamas a ensanchar el sitio de nuestra tienda. Hoy nos llamas, Señor, a pelear la buena batalla de la fe. Hoy nos llamas, Señor, para pelear, Señor, por el camino y la palabra correcta. No callaremos, Padre mío, en tanto tú nos des vida, en tanto haya Espíritu en nosotros, amado Dios. Hablaremos la palabra que tú has puesto en nuestra boca. Señor, toca los corazones y los ministerios. Señor, esos llamados, Señor, de cada persona que nos escucha, Padre mío. Ese llamado que una vez ardió en nuestros corazones, Padre mío, y que hoy solamente, Señor, quedan las cenizas. Enciéndelo nuevamente, Señor, de tal manera que la amargura, el temor, el miedo, Señor, el resentimiento se vayan y que vuelvan a ser, Señor, ese hombre conforme a tu corazón. Esa mujer agradable delante de ti, Señor, pero también útiles en tu palabra, Señor, y en tus propósitos. Bendecimos todas las vidas en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios les bendiga. De antemano les agradezco el tiempo. Les comentaba que les iba a decir algo acerca de cómo afecta esta estancia en la que no hemos estado en las iglesias. Quiero que me acompañes en el libro de Hebreos. Vamos ahí al libro de Hebreos, capítulo número 11. Vamos a leer solamente para que ustedes lo tengan ahí. Hebreos, capítulo número 11. Gracias. Dice acerca de la fe. Gracias. Ya si lo tienes lo puedes buscar más detenidamente, no voy a tardar. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron vuestro testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hoy en día se han cerrado muchas iglesias, pronto las volveremos a abrir, pero Dios mediante tendremos que llegar con un espíritu diferente, con fe verdadera. ¿Y por qué te digo esto? Porque antes de salir nosotros como iglesia, antes de abandonar la casa de Dios, ese último culto que pudimos hacer dentro de la iglesia de Dios, recibimos una palabra de parte de Dios. Y Dios nos dijo que cuidaría de todos los que estábamos ahí. Y hoy en día yo quiero confirmar algo. Gracias a Dios y a su palabra y a su promesa, no tenemos ninguna baja por la reciente plaga que hubo de COVID-19. Dios ha sido fiel a esa palabra. A lo que no se veía, fuimos cuidados nosotros los que nos vemos. Y hoy podemos mirarnos como hermanos sabiendo que lo que Dios dijo aquel día fue cierto, y esperamos el tiempo de volver a congregarnos para darle las gracias a Dios. Quién sabe cómo estés pasando la cuarentena, pero sí te voy a decir algo. Es necesario que en tu corazón haya deseo por congregar, porque puedes que estés muriendo en tu vida espiritual. Dios te bendiga, comparte este video.
El próximo domingo, te adelanto, estaremos hablando de una predicación acerca del matrimonio. Te pido que si tienes pareja, estás casado, inclusive si tienes una novia, un novio, te conectes para ver esta hermosa prédica acerca del matrimonio en estos tiempos de crisis, de cuarentena. Pero si no tienes esposa ni novia, pues búscate una. No es cierto. Puedes escucharles un tema que nos compete a todos. Estás a tiempo de escuchar sabiamente lo que Dios quiere para tu vida. Y es una predicación que si estás atravesando problemas matrimoniales, te va a ser de mucha ayuda. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.